Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, tenemos esta expectativa de precisión matemática, o sea, como en la ingeniería. Claro, tal cual. Alguien se rompe el brazo, ves la radiografía con esa línea blanca irregular, el médico señala la fractura y dice, bueno, ahí está el problema, lo arreglamos con yeso. Es binario. ¿Está roto o no está roto? Exacto. A los seres humanos nos tranquiliza muchísimo que los problemas sean visibles, puramente biológicos y, sobre todo, fáciles de categorizar. Totalmente. Digo, da una falsa sensación de control. Esa visión mecanicista del cuerpo humano, como si fuera un auto que simplemente llevas al taller para cambiarle una pieza, domina nuestra comprensión cotidiana. Sí, sí. Pero en el momento en que abrimos los textos de ciencias sociales y analizamos la salud desde la óptica de las políticas públicas, esa máquina de rayos X se vuelve completamente inútil. Se queda cortísima. La fractura deja de ser solo un hueso roto para convertirse en el resultado de una cadena inmensa de factores. Bien, vamos a desempacar esto porque hay un contraste brutal en las fuentes que revisamos para la inmersión profunda de hoy. Ujú. La noción popular asume que estar sano es una lotería genética, o bueno, el resultado de decisiones individuales. Pero como guía introductoria para estudiantes de ciencias sociales, nuestro análisis de hoy tiene otra misión. Una bastante más compleja, la verdad. Así es. Al cruzar la obra de pensadores como Amartya Sen, Mario Rovere, Emmanuel Levinas y Alicia Stolkiner, la conclusión es casi intimidante. O sea, la salud es probablemente la red de acuerdos sociales más compleja que hemos construido. No es biología, es política. Es política, es economía y es poder. Y para desenredar esa red, bueno, no podemos empezar por los hospitales o las recetas médicas. Claro que no. Hay que ir directamente a los cimientos filosóficos de cómo valoramos la vida. Y para eso, los documentos que estamos analizando ponen sobre la mesa a Emmanuel Levinas. Ujú. Él aborda esto desde lo que llama el derecho original. Según esta óptica, los derechos humanos no son concesiones que el Estado decide otorgarnos porque está de buen humor. No son un regalo, exacto. Están anclados en una noción absoluta de dignidad humana, libertad e igualdad ante la ley. O sea, son irrevocables e inalienables. Lo que significa que no operan bajo una lógica de mérito. Digo, no es un club VIP al que se accede por tener un buen trabajo o, no sé, por ser un ciudadano ejemplar. Ese es el núcleo duro de su filosofía. La dignidad implica que la persona es un fin en sí misma. Es anterior a cualquier tradición, a cualquier ley o estructura económica. Claro. Sin embargo, aquí es donde las fuentes introducen una fricción histórica que es muy necesaria. Alicia Stolkiner, que es otra autora central en esta revisión, señala que esta idea universalista de los derechos civiles no cayó del cielo. No, para nada. Surgió de un modelo histórico sumamente específico y de hecho bastante excluyente. Sí, estamos hablando de un paradigma occidental centrado en la figura del varón, adulto, burgués y propietario. Exacto, Y este modelo fue fundamental para la instalación del capitalismo. totalmente. Y a ver, esa fricción lo cambia todo. Porque si operamos bajo la premisa pura de Levinas, donde el humano es un fin en sí mismo, y cito, nunca intercambiable, Sí, entonces el diseño real de nuestro sistema choca frontalmente con lo que Stolkiner describe. Pensemos por un segundo en la administración médica moderna, en cómo trata al paciente a veces. es un gran punto. Cuando una persona entra por la puerta y se convierte automáticamente en la cama 4B o en un código de facturación. O en una estadística de eficiencia. Exacto. Una métrica para que el fondo de inversión de un conglomerado médico cuadre sus márgenes trimestrales. Ahí se rompe por completo esa presunción de dignidad básica. Se subordina el fin a un simple medio. Lo fascinante aquí es, bueno, fascinante y un poco aterrador, cómo Stolkiner define esto explícitamente como una violación de la dignidad a través de la condición mercantil. La condición mercantil, claro. Cuando la vida humana, directa o indirectamente, queda supeditada a la lógica de la ganancia, ocurre esta metamorfosis súper oscura. Sí, El cuidado de la salud deja de ser un acto para preservar la dignidad y se transforma en una simple transacción comercial. y esto nos obliga a replantearnos la estructura entera. O sea, para quienes nos escuchan, si la salud no debería ser una simple mercancía, la pregunta ineludible es, ¿bajo qué lógicas la estamos organizando hoy en día? Es que es increíble cómo hemos logrado normalizar la idea de que la supervivencia humana puede operar como, no sé, como un modelo de suscripción mensual. Tal cual como pagar el cable.
Y justamente los textos desglosan este choque de visiones, mostrando que no existe un consenso pacífico a nivel mundial. No es una guerra de paradigmas en tiempo real. Sí, una guerra que Stalkiner clasifica en 3 grandes posiciones frente al derecho a la salud. El primer paradigma es esta mercantilización extrema que mencionábamos. El libre mercado puro. Exactamente. Bajo esta lente, la noción de los derechos sociales simplemente se borra del mapa. La salud es un bien de consumo, regido por la oferta y la demanda. Un modelo que fue impulsado muy agresivamente por reformas estructurales de organismos financieros internacionales durante décadas. Donde básicamente estar sano requiere capacidad de pago, igual que comprar un seguro de auto. Así es. Si no lo puedes pagar, el sistema asume que el problema es tuyo, no de la sociedad. Es un sálvese quien pueda. Pero en el otro extremo del ring, las fuentes identifican el paradigma del derecho constitucional social. La antítesis. Esta visión plantea que la salud exige prestaciones universales, integrales y totalmente gratuitas. Al revisar cómo se diseñan estas políticas, los académicos analizan muchos ejemplos. Y, a ver, es súper importante hacer una pausa aquí y aclarar enfáticamente para nuestra audiencia que estos ejemplos se mencionan en los textos de manera estrictamente imparcial, ¿verdad? Sí, totalmente. Son casos de estudio documentados. Aquí no tomamos partido político ni avalamos ninguna ideología. Simplemente reportamos lo que dicen las fuentes. Exacto, es análisis puro. Y las fuentes estudian casos desde el Sistema Único de Salud de Brasil o la doctrina histórica de Ramón Carrillo hasta la Constitución Bolivariana de Venezuela. Independientemente del contexto geopolítico, estos modelos sirven como laboratorios normativos. Ahí la salud se consagra como una responsabilidad ineludible del aparato estatal frente a cada ciudadano. Sin importar su bolsillo. Sin importar cuánto dinero tengan en el banco. Exacto. Lo cual nos lleva a un tercer paradigma que rompe por completo con esta dualidad occidental típica entre mercado y Estado. El concepto del buen vivir, o summa causai. Sí, el buen vivir. Esto proviene de la cosmovisión de los pueblos originarios y a nivel de ciencias sociales propone una ruptura epistemológica tremenda. Cuéntanos más sobre eso. Bueno, el modelo occidental tiende a ver la salud como la mera ausencia de enfermedad en un individuo aislado. No. La máquina arreglada. Claro. Pero el summa causai privilegia la armonía, la solidaridad y el equilibrio. No solo poner el bienestar humano por encima del capital, sino entender a la persona en un equilibrio integral y simbiótico con su comunidad y con la naturaleza. Es una visión bellísima. Pero, y aquí voy a ser un poco de abogada del diablo. Adelante. Todo eso suena idílico en papel. Pero, ¿qué pasa si un Estado se enfrenta a una inflación galopante, a una deuda externa asfixiante y literalmente no tiene recursos económicos para garantizar sistemas universales gratuitos? Es la gran pregunta. Digo, deja de ser un derecho. ¿Cómo aterriza la ley internacional todo esto sin quedar en ridículo frente a la realidad económica? Bueno, es la tensión fundamental entre lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad. Pero el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU aborda este callejón sin salida de manera súper pragmática. Aclaran que el derecho a la salud no significa el derecho a estar sano por arte de magia. Digo, un Estado no puede legislar la abolición del cáncer. Claro, el Estado no controla la biología humana. Lo que controla es la infraestructura de oportunidades. La obligación jurídica del Estado es garantizar a los ciudadanos el disfrute de, y cito, más alto nivel posible de salud. El más alto nivel posible. Exacto, dentro de sus capacidades y de los recursos de los que dispone. O sea, no se exige lo imposible, se exige el máximo esfuerzo demostrable para asegurar igualdad de oportunidades. Ya entiendo. O sea, si un país tiene recursos muy limitados, la evaluación no es si lograron poner tomógrafos de última generación en cada rincón rural. No, la evaluación recae en si está distribuyendo los pocos recursos que tiene de manera justa, progresiva y sin discriminar a nadie. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque si la medida del éxito de un Estado es cómo maneja ese nivel posible de salud, su rol se transforma por completo. ¿En qué sentido? Ya no es solo el administrador aburrido que construye clínicas. Tiene que convertirse en una especie de árbitro. Un nivelador. Así lo describen las fuentes, de hecho. El Estado tiene que actuar como nivelador entre actores sociales que tienen niveles de poder súper distintos. Sí. Obviamente provee asistencia directa. Los textos mencionan cómo jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires hacen esto estructurando redes inmensas de hospitales públicos gratuitos.
Ujú. Pero su función como regulador invisible es igual de vital. Digo, regula desde la calidad del agua que tomamos hasta las normativas de las gigantescas corporaciones farmacéuticas y alimentarias. Porque la salud es, en esencia, un derecho inclusivo e interdependiente. Y esto es como una bofetada a la medicina tradicional puramente clínica. Totalmente. Imaginemos el absurdo de invertir recursos masivos del Estado para curar a alguien de una infección pulmonar súper severa en el hospital. Con antibióticos carísimos, claro. Exacto, para luego darle el alta y enviarlo de regreso a vivir a una casa con humedad extrema, hacinamiento y sin calefacción en pleno invierno. Esa persona va a recaer en 2 semanas. Es inevitable. Tratar el síntoma en el hospital mientras se ignora el entorno es como intentar vaciar un océano con un vaso de agua. El entorno perpetúa la enfermedad. Acabas de describir perfectamente lo que en ciencias sociales llamamos los determinantes de la salud. Las fuentes cruzan la observación general número 14 de la ONU con los análisis del premio Nobel Amartya Sen. Amartya Sen, claro. Sí, para establecer que la biología dicta muchísimo menos de lo que creemos. Los determinantes físicos y socioeconómicos son los verdaderos arquitectos de la salud. Sí, sí. Tomemos la vivienda, por ejemplo. No es solo un refugio contra la lluvia. El acceso a agua limpia y potable, tener un saneamiento adecuado que evite que las aguas residuales se mezclen con el agua de consumo, Vital. y un techo seguro previenen enfermedades endémicas a una escala masiva. Construir acueductos salva muchísimas más vidas a largo plazo que construir quirófanos. Qué fuerte esa frase. Y el otro gran pilar que los documentos resaltan siempre es el trabajo. Y, a ver, no estamos hablando solo de usar un casco en una obra de construcción para que no te caiga un ladrillo. No, va mucho más allá de lo físico. El entorno laboral moderno impone lo que los autores denominan exigencias inhumanas. El estrés laboral extremo, la inestabilidad de no saber si cobras a fin de mes. La amenaza del desempleo. Exacto. Todas estas condiciones actúan como barreras sociales. Son factores patógenos que destrozan tu sistema inmunológico, tu salud mental y, a la larga, tu esperanza de vida. Y frente a esta realidad, donde vemos a personas habitando en condiciones de vida y trabajo tan drásticamente distintas, surge el debate más complejo de todos, el de la justicia distributiva. Así es. Si la sociedad genera estas asimetrías tan brutales, ¿qué tipo de compensación exige la justicia social? Ahí las ciencias sociales hacen una distinción microscópica entre 2 palabras, igualdad y equidad. Son 2 términos que, los políticos en campaña usan como sinónimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero operativamente son casi opuestos. Operativamente, la igualdad se centra en la uniformidad. Los textos la definen como reconocer el mismo valor formal a cada individuo. Es evitar la discriminación activa y darle a todos el mismo punto de partida teórico. Pero ese mismo punto de partida es una ficción cuando las realidades de la gente son tan distintas. Claro. Para dar una analogía clara para los estudiantes que nos escuchan, la igualdad es darle a todos los ciudadanos un par de zapatos talla 40. O sea, a todos por igual, midan lo que midan. Exacto. La equidad, en cambio, es tomar las medidas de cada persona y darle un zapato que realmente le sirva. E incluso darle muletas o una silla de ruedas a quien simplemente no puede usar zapatos. Esa analogía es perfecta. Y esa calibración fina es lo que Mario Rovere define de una manera brillante. Él dice que la equidad es el perfeccionamiento de lo justo. El perfeccionamiento de lo justo. Sí, Rovere sostiene que la equidad no ignora las diferencias, sino que se hace cargo de ellas. Su máxima es darle más al que más necesita. O sea, una discriminación positiva en la distribución de recursos. Y aquí vuelve a entrar Amartya Sen. Él profundiza esta visión diciendo que no basta con medir la magnitud de la desigualdad económica. Exacto. Para Sen hay que ver las capacidades reales. Hay que analizar los acuerdos sociales que permiten o que le impiden a los más pobres alcanzar verdaderamente esa salud. Y para llevar esto a la práctica clínica diaria, los textos citan al doctor Abraham Sonis. Los 3 imperativos de Sonis para el acceso a los servicios. Así es, el primero es igual acceso para igual necesidad.
Si dos personas tienen un cuadro clínico grave, ambas deben poder cruzar la puerta del hospital con la misma facilidad. Sin importar si uno llega en un auto de lujo y el otro tuvo que caminar 3 horas bajo el sol desde una zona rural. Exactamente. ¿Y cuál era el segundo imperativo? El segundo es igual utilización de recursos para igual necesidad. Esto significa que, una vez dentro del hospital, ambos pacientes reciben la misma cantidad de pruebas, el mismo tiempo del médico y los mismos medicamentos. Que al paciente sin recursos no se le atienda a las apuradas solo por su estatus. Tal cual. Y el tercero es, probablemente, el cuello de botella más difícil. Atención de igual calidad para todos. Uf, ese es monumental. Lograr que las tasas de supervivencia no estén dictadas por el código postal del paciente. Que la infraestructura y la destreza clínica sean uniformes en todas partes. Y lograr todo eso, esa equidad real, requiere algo muchísimo más profundo que simplemente tener buenas intenciones gubernamentales o girar fondos a las provincias. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos de hablar de presupuestos? Digo, ¿de quién es realmente la salud comunitaria? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, Rovere le añade a su definición de equidad una dimensión superpolítica. Él dice que necesitamos equidad en la distribución del saber y el poder en salud. El saber y el poder. Porque históricamente los profesionales médicos han monopolizado este conocimiento. Sí, totalmente. Tienen este rol del experto absoluto con la bata blanca, mientras que la comunidad asume un rol súper pasivo, infantilizado. Y la verdadera equidad ocurre cuando ese conocimiento se descentraliza, ¿verdad? Cuando sale del consultorio, circula y vuelve a pertenecer a la gente. Y esto está respaldadísimo por la ONU en la observación general que leímos. Insisten en que la participación comunitaria en la toma de decisiones, tanto a nivel barrial como nacional, es crucial. No es opcional. No. Es un requisito para garantizar el derecho. Y eso incluye acceso duro a la educación, información sobre cuestiones vitales, desde prevención hasta salud sexual y reproductiva. Es que el empoderamiento de la comunidad ayuda a sostener este derecho en la vida diaria. Para ir cerrando, recapitulando para los estudiantes de ciencias sociales que nos acompañan, queda claro que los derechos humanos y la dignidad no son negociables. No lo son. La salud no es una simple mercancía que se compra y se vende. Es un derecho social, inclusivo, que depende absolutamente del Estado actuando como nivelador. Y exige equidad distributiva, no solo igualdad formal. Exacto. Y abarca todo, desde el agua que bebemos, las condiciones de nuestro trabajo, hasta el empoderamiento de la propia comunidad para exigir lo que le corresponde. Un panorama completísimo. Y, para dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo final, me gustaría rescatar una advertencia de Lévinas que analizamos hoy. A ver, cuéntanos. Él advertía que el desarrollo desenfrenado de la tecnología y la ciencia podría generar lo que llamó exigencias inhumanas. Hablaba del riesgo de caer en una manipulación de sociedades y almas que amenacen nuestros derechos más elementales. ¡Wow! Eso resuena muchísimo hoy. Demasiado. Pensemos en nuestra era actual de algoritmos predictivos, hiperproductividad digital y vigilancia tecnológica en el trabajo. Es una locura. Y eso nos deja una pregunta gigante flotando en el aire. ¿Cuáles son los nuevos acuerdos sociales tóxicos que nuestro sistema de salud pública va a tener que enfrentar para proteger nuestra mente y nuestro cuerpo en el futuro cercano? Una excelente reflexión para llevarnos a casa. Totalmente. Dejamos esa incógnita sobre la mesa. Sigan manteniendo la curiosidad y cuestionando siempre las estructuras que nos rodean. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en este análisis.